Cordial saludo, apreciados estudiantes. Entonces, pues vamos a dar inicio al encuentro del día de hoy para aclarar dudas en el desarrollo de la fase número 4. ¿Había alguien que tenía una pregunta? Sí, profe, yo, Junior Alexis, dame un momento, ya vuelvo y le hablo a hacer la pregunta bien y me pueda aclarar bien, por favor. Ah, bueno, listo. Entonces, pues Profe, mientras... ahí mientras, ¿Sí? mientras el estudiante y el compañero busca lo que va a preguntar, yo le tengo una de que empieza ahí. Sí, ¿Se cuéntenos, me escucha, Wilmer. profe? Sí, lo escucho. Una pregunta. Todos esos circuitos RLC que entran en resonancia, todos esos valores del el inductor, el capacitor de resistencia, ¿son valores específicos o yo le puedo dar cualquier valor y entra en resonancia el circuito? No, digamos, son valores específicos. Entonces, ¿qué es la frecuencia de resonancia? La frecuencia de resonancia es cuando el valor de la reactancia capacitiva es igual a la reactancia inductiva. Sí, señor. Sí, entonces en la fase 3 nosotros miramos eso, cómo calcular la reactancia capacitiva y la reactancia inductiva, ¿cierto? La Ujú. frecuencia de resonancia es cuando esos dos valores son iguales. Entonces, recordemos que la bobina tiene un ángulo de desfase de 90 grados y el capacitor de menos 90. Entonces, cuando Ah, estos dos valores son iguales, al sumarlos van a dar cero. O sea, el ángulo de desfase va a ser cero. En ese momento, nosotros decimos que el circuito tiene la máxima potencia, una transferencia de potencia máxima. ¿Por qué? Porque, digamos, no va a haber ningún ángulo de desfase. Tanto la corriente como el voltaje van a estar en fase. Entonces, en ese momento, cuando hay una frecuencia de resonancia, la transferencia de potencia va a ser máxima. Pero entonces no son valores al azar. Tiene que ser un valor indicado de tanto del capacitor como de la bobina para que poder tener esa frecuencia de resonancia. ah, ya. Y en caso que no me den ninguno de los valores, No, me dicen arme un circuito que entre en resonancia, por ejemplo, pero no ajá, sí. tengo un valor, en ese caso, No, ¿cómo sale? no, tienen que darle un valor. Usted tiene que darle un Ah, valor. Por ejemplo, tienen que darle eh, por ejemplo, me dan la resistencia y yo puedo hallar ahí el capacitor y el inductor, ¿cierto? eh, Despejando la fórmula. no, usted tiene que La frecuencia. darle tiene que darle frecuencias, por ejemplo, las frecuencias de corte, Ujú. Ah, ok. o los bobinos y los capacitores, y usted halla la frecuencia de resonancia. Pero tienen que darle Ah, valores, digamos, porque listo, al fíjate. azar no puede ser. ¿Usted qué ejercicio Listo. tiene? No, yo tengo el uno, ya lo estoy realizando, estoy casi que termino, pero tenía como esa pequeña duda ahí. Profe, Ah, buenas noches, compañeros. Cordial saludo para todos. John Pérez. sí, sí, buenas noches, John. Profe, yo estoy realizando el ejercicio número 2 y pues hallé los valores hallé los valores del ancho de banda, la frecuencia de resonancia, el factor de calidad, la capacitancia y la inductancia. Pero Sí. cuando armo mi circuito en el simulador, me están dando valores que difieren pues un poco de acuerdo a lo teórico. No sé, de pronto cuando por interno yo le envié, profe, una foto de lo que yo tenía planteado en los cálculos matemáticos, despejando los valores con la fórmula, yo tenía las dos valores tenía la resistencia, tengo la resistencia y las dos frecuencias, la Sí. frecuencia uno y la frecuencia 2. Con esas dos frecuencias lo primero que hallé fue el ancho de banda. Posteriormente, Sí. teniendo el ancho de banda, hallé la frecuencia de resonancia, porque tenía la frecuencia uno, tenía el ancho de banda, y entonces la frecuencia de resonancia, pues, es la frecuencia uno más un medio
del ancho de banda. Sí. Teniendo la frecuencia de resonancia, entonces pues ya en ese orden despejé en el factor de calidad que nos decía que era el ancho de banda era igual a la frecuencia de resonancia sobre el factor de calidad, De lo calidad. despejé y obtuve el factor de calidad. Hasta ahí, muy bien, pues voy bien. Ya entonces después hallé la capacitancia y la inductancia, pero cuando armo mi circuito, estoy obteniendo valores que difieren, por ejemplo, en la frecuencia 1 está por debajo del valor que creo que es de 34.3 y me estaba dando un valor de 33 algo megahertz, perdón, kilohertz. Kilohertz. Digamos que ahí pues entra, o sea, entra de pronto dentro de los valores de tolerancia, pero cuando hallo el delta X me está dando por encima de los 9. Entonces no sé hasta qué punto interfiere el posicionamiento de la gráfica, porque como le digo, el valor del delta X, que es básicamente el factor de calidad, me da por encima de 9 y yo tengo matemáticamente 7.5. Entonces no sé si ese valor sea, pues está como muy disparado, lo Sí. veo como muy por arriba. Bueno, el factor de calidad me dice que le da, ¿cuánto? ¿7.5? Sí, matemáticamente me da Listo. 7.5. Bueno, el factor de calidad simulado tiene que darle un valor muy cercano, también a ese 7,5. ¿Qué pasa con las frecuencias? Con las frecuencias sí es normal encontrar un margen de error más grande. ¿Por qué? Estos circuitos RLC funcionan como filtros. Entonces, dentro de los filtros tenemos dos grandes categorías, activos y filtros pasivos. En el caso de los RLC son filtros pasivos. ¿Qué sucede con los filtros pasivos? Los filtros pasivos se comportan, digamos, de una manera muy bien, muy estable, a altas frecuencias. Pero cuando nosotros trabajamos con bajas frecuencias, ellos son muy inestables, no son los ideales. Entonces, por eso cuando hacemos la simulación, por ejemplo, digamos el ancho de banda, a usted teóricamente, digamos, le dio 6 kilohertz. Cuando hace la simulación, en el simulador le dicen 30 kilohertz. Eso es normal. ¿Por qué? Porque es que los filtros a estas frecuencias se comportan de una manera errónea. Digamos, ellos no son diseñados para trabajar a estas frecuencias. Entonces, es normal que la frecuencia de resonancia, las frecuencias de corte o el ancho de banda les den un porcentaje de error alto. No en todos los circuitos. Hay unos circuitos que les va a dar más cercano. Va a tener por ahí el 5, el 8% de error. Pero va a haber unos ejercicios que el porcentaje de error se les va a incrementar. En el factor de calidad, ese sí la variación es muy pequeña. Entonces el factor de calidad sí les va a dar por ahí un 3 o un 5% de error. Entonces, si por ejemplo usted le dio 7 punto algo en el factor de calidad, en el 7.5 simulador, el teórico. uh-huh, en el simulador Y ya lo calculó. sí, el simulador ya lo calculé y me dio, permítame un segundito que yo tengo la foto, profe, denme un segundo. Preciso no lo tengo Pero sí aquí. le dio muy similar. Me da 9.2 más o menos, 9.3. Bueno, sí, le está dando como muy, Me está no dando sé si muy alto porque cuando tengo las frecuencias de corte, cuando tengo la frecuencia 1 y la frecuencia 2, cuando trato de igualar, porque tengo que multiplicar entiendo que cuando uno llega al punto más alto, al pico más alto, eh, ahí, en ese momento, el valor que me da esa frecuencia es de 39, que esa sería la frecuencia de resonancia. Teóricamente, cuando uno llega al punto más alto, ¿estoy en lo correcto? sí, En la la gráfica, frecuencia en de la resonancia, gráfica, sí, cuando llega al punto más alto. cuando llega al punto más alto me da 39.85 kilohertz, ¿sí? Pero resulta y acontece
que con el valor que está al lado, uno lo multiplica por la constante que creo, si no estoy mal, es 0.707 Sí, para y encontrar se- las frecuencias para encontrar las laterales. frecuencias de corte, para encontrar las frecuencias laterales. Sí. ¿Hasta ahí voy bien? Sí, Listo. Entonces me digamos, pero empiezo a esto mover, sería como, empiezo a mover, me dio un valor de 1 cuando multiplico por 0.707, me da un valor de 1.131. Empiezo a tratar de buscar, pero la verdad, esa es la otra, el otro inconveniente. En la gráfica es muy difícil poder encontrar el valor exacto que le da a uno teóricamente. Entonces, trato como de aproximarlo hasta donde puedo, pero no me da, no me coinciden. Cuando llego por lo menos a 1.12 o 1.14, porque no me alcanza, cada vez que lo muevo no me alcanza a llegar al 1.131, que es el valor que me da matemáticamente, que me da teóricamente. Entonces sí, no pues sé si digamos, ahí, ahí usted me está hablando es para el ancho de banda. correcto, para encontrar el... Sí, digamos, sí, digamos, es uno de los problemas a la hora de hacer la simulación y es para poder encontrar esos puntos donde yo me pueda ubicar. Entonces, la frecuencia de resonancia es el punto más alto al que alcanza la señal. Entonces, Sí, por ejemplo, señor. aquí en esta gráfica, yo lo ubico ahí en el punto más alto. Entonces, según esto, mi frecuencia de corte estaría alrededor de los 994 Hz. Sí, señor. Ahí. Sí, más o menos por ahí, sí. Entonces, en la parte inferior aquí me está mostrando la frecuencia, que en este caso, bueno, ya me varió, sería 1.01 kHz. El siguiente término me dice que es 387.2. Esa es la amplitud. Entonces, ese 387.2 lo multiplico por 0.707. Vamos a tomar, en este caso sería 387.2, Ujú. lo multiplico por 0.707 y eso me dice que es de 273.75. Pues ahorita viene lo más complejo y es llevar este cursor hasta ese valor. Listo. 273.75. Entonces, en esta parte tengo que ir mirando ese numerito que me dé ese valor, 273. Y ese es otro de los márgenes de error que hay, y es de poder llevar a ese valor exacto. Entonces, tomamos es como una aproximación. A ver, 71. Bueno, me pasó. Listo, pues podemos tomarlo más o menos. eh, no me da. Ahí sería más o menos 273. Realmente esa parte es muy compleja, pero es tratar de llevarlo a un valor lo más cercano que se pueda. Sí. Entonces voy a llevar el 2. Profe, una pregunta. El punto más alto, lo que hablábamos ahora cuando tenemos en la gráfica, el punto más alto y ubicamos la frecuencia 1. Entonces vuelvo, estoy bien ahí, es la frecuencia, sería la frecuencia de resonancia lo que tenemos ahí, ¿cierto? Sí, cuando yo lo ubico aquí en el punto más alto, ese Sí, punto más alto es la frecuencia de resonancia. listo. Y si El la punto más alto es frecuencia, la frecuencia. Uh-huh. pero yo no sé a mí también porque, por ejemplo, en la práctica, o sea, en el simulador, me da un valor de aproximadamente 39 algo. Y en la teoría me da 36.75 kilohertz. Es normal.
Ok, En filtros eso es normal. ok. Cuando se está trabajando en filtros, es normal que usted le dé esos valores, tanto en la frecuencia de resonancia como en el ancho de banda. De pronto, el factor de calidad sí tiene que darle unos valores muy similares. Yo estuve mirando para que se asemejara a lo del factor de calidad y para que llegara más o menos a estar entre el rango de los 7.5 o por debajo de los 8, la frecuencia 2 se movía mucho, difería mucho No, del, es del que el factor, no, es que el factor de calidad nosotros lo medimos, es aquí, avanzamos otra vez interactivo. Como estamos en un circuito paralelo, necesitamos medir es la corriente. Ah, Corriente de claro. entrada, esta es la corriente de entrada, y corriente de salida. Sí, señor. Entonces, la vamos a simular. Si usted divide la corriente de salida, que en este caso es de 466.55 miliamperios, Ujú. dividido entre 707.11 miliamperios, eso da el factor de calidad. Entonces, como usted tiene, el suyo creo que también es paralelo, ¿cierto? El El mío es circuito de... paralelo, sí, señor. Es paralelo. Entonces, realice eso, la medición de la corriente, la que entra y la que sale. Y haga la división. Y eso le va a dar el factor de calidad. Eso tiene que darle un valor muy cercano al teórico. Ok, la corriente de salida dividido la Dividido corriente de entrada. la corriente de entrada. Esta que dice IRMS y esta otra, IRMS. Listo, profe. Y por lo de la frecuencia no se preocupe, que es normal que el porcentaje de error es de alto. Listo, profe, esa era la duda que yo tenía, porque pues sí el valor me difería un poco, me estaba difiriendo un poco de lo que, de lo que yo tengo. Listo. Bueno, Alejandro por acá nos pregunta. Hola, profe, qué pena. Bueno, no sé, si hay algún compañero adelante de mí, pues, No, sí, adelante, Alex. dale, pero cuando esté listo, ¿me puedo hablar? ¿Puedo preguntar? Sí, sí, tranquilo. Listo, listo, profe. Si gusta, me puede compartir pantalla. Yo le muestro, pues, lo que tengo, pues, ahí en duda. Es casi igual a lo que el compañero me acabó de mencionar. Y si gusta, me comparte y yo le muestro lo que tengo hecho. Sí, sí, compártanos pantalla. ¿Dónde lo puedo oprimir, profe, para compartir? En la parte de abajo encuentra la opción de levantar la mano y a la derecha dice presentar ahora. Ah, ya lo vi. Por favor, no le olvide diligenciar la asistencia. No, mira que no me deja compartir pantalla completa. Digo que sí. Sí, No ahí se dice puede toda su compartir la pantalla. pantalla. Para compartir la pantalla es otorgar los permisos necesarios. Bueno, profe, en sí, lo que pasa es lo siguiente. Bueno, yo tengo el ejercicio número 5. Resulta que yo ya lo hice, pues, bueno, yo ya la frecuencia resonante, ¿cierto? La frecuencia resonante, pues, me da 5097.03 Hz y en el simulador me aparece 5041 kilohertz. Bueno, eso es, me da igual. Cuando voy al factor al, al, cuando voy acá donde dice el ancho de banda, ¿cierto? El ancho de banda fue lo que usted acabó de explicar. Resulta que a mí me da, aquí donde está el ángulo, me da 500, a ver, me da 879.08 Hz y en el cálculo me da 408.08 Hz. Ese es el ancho de banda. Mira, hay una diferencia grande.
pero en el factor de calidad me da igual, o sea, no tengo sola, a mí me da en el cálculo matemático, me da 12.49 y aquí en el simulador me da 12.48, me da igual. O sea que quiere decir que estoy bien. ¿Es normal que el ancho de banda tenga esa diferencia así o qué me dice usted? Sí, sí, es normal. ¿Cuánto le dio el ancho de banda? En el cálculo matemático me dio 408.08 Hz. Y en el simulador me dio 879.08 Hz. Sí, eso es normal. A Digamos, casi el doble. Eso casi sí, el usted doble. no se preocupen tanto si el margen de error por la frecuencia de resonancia o el ancho de banda les da grande. Eso es normal. ¿Qué es lo importante? Que el Pero factor de calidad sí le dé un valor muy pequeño. Digamos, si el factor de calidad le da a usted un 15-20%, ya sí hay un error. Pero si es en el ancho de banda o la frecuencia de resonancia, no hay problema. Por lo general, en estos circuitos da un porcentaje de error alto. Ok, profe, sí. No, en el factor de calidad me da en el cálculo matemático 12.49 y en la simulación me da 12.48. O sea, no, esa es, no, no, Ok, igual, es igual. sí, eso es normal. Listo, ahí estaría bien. Ok, profe. Dale, profe, gracias, era solo eso, gracias. Listo. ¿Alguien más que quiera hacer una intervención? Profe, pregunta. Sí. Adelante, John. eh, cuando, cuando estoy cuando voy a medir entonces la corriente de salida dividido la corriente de entrada, bueno, eso lo puedo hacer aquí teórico. Gráficamente ahí, ¿cómo se hace? O sea, ¿cómo me arroja el resultado para hacer porque pues yo le puedo, o sea, cuando yo lo hago matemáticamente, pues lo plasmo en el Word, pero me podría indicar cómo se hace esa operación, cómo se ve en el simulador. Eh, ¿Lo de qué? Creo que ese tenía uno que darle como un modo, tenía que darle como un modo distinto porque para poder ver la gráfica había que darle Ah, listo. Usted me dice, es para la frecuencia de resonancia. ¿Sí? ya la frecuencia de resonancia es la Y, pero cuando tenemos allí, No. uno le O da, sea, o sea, ahí está viendo mi pantalla, ¿cierto? sí, 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 correcto. Listo. En el simulador, ¿qué hay que hacer? Primero, eh, mirar la gráfica de frecuencia de resonancia. Entonces, ¿qué tengo que Sí. hacer? Tenemos el medidor de voltaje. Lo ponemos aquí. Ujú. En esta parte donde dice interactiva, lo voy a modificar y le voy a colocar este que dice AC Suite. Le voy a hacer Sí. ese cambio y lo voy a simular. Y él automáticamente ya me generó la gráfica. Ujú. Debemos Entonces, ¿qué le quitar voy a...? el, Esta que el dice fácil. fácil, le quito. Ujú. Verifico que esté en lineal. Aquí está, miren, lineal. Y ajusto la gráfica pues lo más grande que se pueda. Ujú. Entre más grande ustedes dejen esta escala, es mejor. ¿Por qué? Porque es que nosotros necesitamos, entre mayor precisión, ubicando esta paletica, es mejor. Porque nosotros tenemos que ubicarla justamente en el pico más alto que tiene la gráfica. Y esto ya me permite ubicar lo que es la frecuencia de resonancia. Cuando yo ya tengo la frecuencia de resonancia, ¿qué tengo que hacer? Multiplicar el siguiente valor, que en este caso sería de 387.20, lo multiplico por 0.7 y eso me da los valores en los cuales yo puedo ubicar las frecuencias de corte. Sí. Eso para la gráfica. Sí, señor. Para el factor de calidad, entonces volvemos a la simulación interactiva. Vamos acá.
Para el factor de calidad, como es un circuito que está en paralelo, voy a medir corrientes. Entonces saco el medidor de corrientes. Recuerda que lo ponemos en periódico. Y vamos a ubicar dos, uno a la entrada y el otro a la salida. Y lo vamos a simular. Al hacer esta división entre la corriente que sale dividido la corriente de la fuente, que es la que entra, esa operación me va a dar el factor de calidad en el simulador. Ok. Profe, Algo quería agregar algo. importante. Profe, qué pena, quería agregar algo ahí. Hay que ¿Sí? tener pendiente, creo que si es en serie, ya no se saca para medir amperios, sino Voltaje. voltajes. Sí. Algo importante que aquí me pasó. Cuando vayan a hacer la simulación, esta frecuencia de la fuente tiene que ser igual a la frecuencia de resonancia. Si ustedes le dejan la frecuencia que viene por defecto, no les va a dar lo mismo. Entonces, como ustedes hicieron el cálculo de la frecuencia de resonancia, la reemplazan en este valor. Y si no, pues en la simulación, también ustedes le pueden reemplazar con ese valor aquí en la frecuencia de resonancia. Pero esta frecuencia de la fuente tiene que ser la misma frecuencia de resonancia para que les dé el factor de calidad. Si le colocan otra frecuencia, no les va a dar. Profe, y en la gráfica anterior, si yo puse la frecuencia de resonancia que me dio teórica, ya. Listo, eso solamente cuando vaya el factor de calidad. Sí, porque, digamos, esta frecuencia de la fuente no interfiere cuando estamos graficando la frecuencia de resonancia. No tiene nada que Correcto. ver. Esta frecuencia solo afecta cuando yo estoy midiendo corriente o voltaje. Porque en el caso del circuito serie, digamos, aquí tenemos un circuito serie, Ajá. si yo quiero calcular la frecuencia de resonancia, tengo que medir voltaje. Ujú. Entonces medimos voltaje. Ya no mido la corriente, sino que voy a medir el voltaje. Entonces lo mismo, utilizo dos. Uno a la salida y otro a la entrada. Ujú. Y lo mismo, la fuente, la frecuencia tiene que ser igual a la frecuencia de resonancia, el de esta forma. En los circuitos serie, la fuente es de voltaje y en el circuito paralelo, la fuente es de corriente. Corriente. Sí, digamos, son como las dos características que tienen estos tipos de circuitos. Circuito paralelo, la fuente es de corriente y para el factor de calidad voy a medir corriente. Para el circuito serie, la fuente es de voltaje y mido voltaje a la entrada y a la salida para calcular el factor de calidad. Tutor, ¿usted va a hacer alguna explicación hoy de algún ejercicio? Sí, pues yo tenía pensado explicarles entonces no sé si estén interesados en que haga una explicación de estos circuitos, uno paralelo y uno serie. Sí, pero un Uy, ejemplo claro, para profe, de una. Ah, bueno, listo. claro, de mucha ayuda. Listo, bueno. Entonces vamos a resolver este ejercicio. Entonces vamos a encontrar lo que es la frecuencia de resonancia, ancho de banda y factor de calidad. Entonces, lo primero entonces, vamos a encontrar la frecuencia de resonancia en paralelo. Entonces, ¿quién se acuerda cómo es la fórmula? ¿Sí se acuerdan cómo es? Para calcular la frecuencia de resonancia. Frecuencia 1 menos frecuencia. Ah, Es perdón. 1 sobre 2pi raíz de LC. Raíz de LC. Esta fórmula aplica tanto para circuitos serie
como paralelo. Digamos, para cualquiera de los dos, les si funciona esta ecuación. Digamos, esta es la expresión para calcular una frecuencia de resonancia. Independiente de que el circuito sea serie o paralelo. Entonces, lo que hago es simplemente, entonces, vamos a reemplazar valores. En este caso sería 1. Esa parte. 2pi. El inductor, vamos a ver, aquí tenemos uno de 80 y milihenrios. Entonces, estos milihenrios, entonces vamos a pasarlos a henrios. Entonces son 80 y eso es por 10 elevado como son milihenrios, el exponente es a la menos 3. Esa parte es muy, muy importante que le tengan en cuenta estos exponentes. Cuando es mili, el exponente es a la menos 3. Y lo vamos a multiplicar por el valor del capacitor. Entonces, el capacitor acá tenemos que es C1, que es de 270 nanofaradios. Pues como es de nano, ¿cuál es el exponente de nanofaradios? La menos 9. A la menos A la 9. menos 9. Listo. Y ahorita sí, en la calculadora vamos a hacer esta operación. Entonces tenemos que es 1 sobre 2pi multiplicado aquí por la raíz cuadrada de 80 exponente a la menos 3 por 270 exponente a la menos 9. Y eso me da un valor de 1082.91 Hz, o también yo puedo decir 1.082 kilohertz. Digamos, las dos notaciones están correctas, porque yo este valor lo puedo pasar a kilohertz. Entonces yo lo voy a trabajar en hertz. Entonces, esta es mi... Tutor, una pregunta. Adelante. ¿No afecta, en este trabajo tenemos que trabajar igual con la calculadora en el modo complex? Ah, no, es que aquí la tenía porque he estado venía calificando. Este pasa en modo normal, vamos a hacerla nuevamente Ah, entonces, bueno, pero de acuerdo. no afecta. Vamos a hacerla aquí Ok. rapiditamente. Raíz cuadrada de 80. En el modo complex es para cuando tenemos ángulo de desfase. Y en frecuencias de resonancia los ángulos son de 0 grados, entonces por eso no la necesitamos. Mire, si que me dio el mismo valor, Sí. 1082.91, no afecta en nada. Esta sería la frecuencia de resonancia. Vamos a ver acá en el simulador. Vamos a mirar si efectivamente nos da ese mismo valor. ¿Listo? Entonces vamos a... Recuerden que para la frecuencia de resonancia cambiamos de interactivo a este, que es AC Suite. Lo vamos a simular. Quitamos esto de fase. Hacemos lo más grande que se pueda la señal
y buscamos el pico más alto, que más o menos por aquí. Y bueno, aquí tenemos el valor, nos dice que está en kilohertz, 1.009 kilohertz. ¿Será que es igual? Se asemeja. Sí, en este caso, pues Muy me está dando... aproximado. Sí, pero como les decía, es normal que ustedes no les den estos valores exactamente iguales. Entonces, si, no les, si la frecuencia de resonancia no les dio exacta, no hay ningún problema. En este caso, pues, a mí sí me está dando porque estos son de un filtro que digamos, ya ha sido diseñado. Entonces, este sí está dentro de los rangos que se pueden realizar. Entonces, por eso es que a mí me están dando. Digamos, es un ejercicio que ya está preparado. Por eso a mí me da un valor muy similar. En este caso, pues sería de 1009 Hz. Estaría un valor muy, muy cercano. Listo. Entonces ya tenemos lo que es el factor de calidad. El factor de calidad es igual. Vamos a escribir con ODP. ¿A qué es igual el factor de calidad? ¿Quién se A acuerda? voltaje de entrada, a voltaje de salida sobre voltaje de entrada, creo, ¿no? Pues ese es Eh, ese es el simulado o el real. El teórico lo voy a calcular con esta ecuación que me dice que el factor de calidad es igual a la resistencia sobre XC o la reactancia capacitiva. Entonces, esto va a ser igual. Resistencia, entonces vamos a ver en el circuito. La resistencia, esta tiene una resistencia de 390 ohmios. Dividido XC. Esa reactancia capacitiva todavía no le he calculado. Entonces vamos a calcular la reactancia capacitiva. ¿A qué es igual la reactancia capacitiva? 1 sobre 2pi por la frecuencia por el capacitor. 1 sobre 2pi por frecuencia. ¿Qué frecuencia tengo que utilizar? La que hay ahorita, ¿no? La frecuencia resonante, profe. La frecuencia de resonancia. Esta frecuencia que calculamos teóricamente. Acuerden ustedes que siempre que vamos a calcular factor de calidad, sea teórica o sea en el simulador, tenemos que trabajar con la frecuencia de resonancia. Entonces serían 2pi por 10, 82.91. Y lo vamos a multiplicar por el capacitor, que es de 270 exponente a la menos 9. Y eso nos da un valor de 544.33. Este sería el valor de la reactancia capacitiva. En este caso, no voy a utilizar ángulos. Recordemos que, por ejemplo, en el capacitor el ángulo de fase es de menos 90 grados, ¿cierto? Cuando nosotros trabajamos con frecuencias de resonancia, estos ángulos de desfase es de 0 grados. Digamos, eso hay una compensación y
tenemos que el ángulo de desfase es de 0 grados. Por eso voy a tomar solo la parte real, en este caso la magnitud, que es de 544.33, y esto me tiene que dar el factor de calidad. Profe, ¿Sí? ahora que Adelante. hace la aclaración esa de no trabajar con ángulo de desfase, yo estaba intentando como adelantar un poquito lo del laboratorio. ¿Sí? Ahí son circuitos series. Tampoco se utiliza el ángulo de desfase para esos circuitos. Para el laboratorio solo se van a medir, solo ustedes van a medir corrientes y voltajes. Digamos, ustedes no van a graficar, solo vamos a hacer mediciones. No, sí, pero como piden hallar los voltajes bueno, la intensidad es la misma porque son series, pero hay que hallarla teóricamente. Entonces, si Eh, trabajamos como venimos trabajando, o sea, anteriormente utilizaba ángulo de fase, por eso le pregunto si en esos circuitos ahora no se utiliza ángulo de fase. ¿Cuál es la diferencia entre la fase 4 y el componente práctico? Que el componente práctico utilizamos diferentes frecuencias. En la fase 4 solo vamos a trabajar con una frecuencia, que es la frecuencia de resonancia. Entonces, cuando nosotros trabajamos con frecuencias de resonancia, los ángulos de desfase nos van a dar 0 grados o un valor muy cercano, digamos 0 punto algo. Ahorita, por claro. Sí, o sea, cuando estamos trabajando con frecuencias de resonancia, si calculamos bien la frecuencia, usted el ángulo de fase tiene que darle 0 punto algo, máximo 1 grado. Y dale, profe, gracias. Listo, bueno. Pues ya que menciona lo de parte del componente práctico, pues para informarles si de pronto no han revisado los mensajes que se le enviaron, el componente práctico lo vamos a desarrollar es el día lunes. Entonces todos vamos a estar en laboratorio el día lunes debido a que el cierre nos lo ajustaron fue para el 7 de mayo. Entonces para que ustedes tengan tiempo de hacer los informes, nos tocó que adelantarlo. No, y créeme, ingeniero, que el que no haya adelantado todo este periodo se le va a hacer difícil hacer todo eso de esos componentes. Sí, es bastante. Por eso nosotros siempre le pedíamos, cada vez que hacíamos un laboratorio, se les pedía que entregaran el informe para que no se le acumulara tanto trabajo. 516. Listo, entonces aquí tenemos el factor de calidad teórico que me dio de 0.716. Vamos a compararlo entonces ahorita con el simulador. Entonces miremos, como es un circuito paralelo, tengo que Va con la medir esto. corriente. Sí, para que tengan eso en cuenta. Los que trabajen con el circuito serie miden voltaje. Entonces ahorita después hacemos un serie para mirar la diferencia. Pero como estoy trabajando en ese momento un paralelo, voy a medir corrientes. Y ajustar el valor de la frecuencia aquí de la fuente a la frecuencia de resonancia. La amplitud la puedo dejar como está, a 1 amperio. Eso no me va a afectar las medidas. Entonces la frecuencia me dio 1082. Entonces vamos aquí a ponerle. Profe, esa parte de cambiar la frecuencia en el circuito también se aplica en un circuito en serie, que yo dejé el valor de los 20 kilohertz. 20 kilohertz, pero creo que en ese se les daba esa frecuencia de resonancia. O sea, es que es la frecuencia de resonancia. La frecuencia de la fuente se debe de ajustar a la misma frecuencia de resonancia. Si la frecuencia de resonancia con la que usted tiene que trabajar es 20 kilohertz, entonces la fuente la deja a esa frecuencia, a 20 kilohertz. Ah, ya, o sea, la frecuencia solamente la debemos encontrar en los ejercicios que nos la pida. En el caso que ya no nos den la frecuencia de resonancia, no tenemos que hacer cálculos para hallarla. No, porque si usted, creo que es el 1.
Sí, señor, sí, yo tengo el ejercicio 1. Sí, para el ejercicio 1 no tienen que calcular la frecuencia de resonancia porque ya se lo están dando. Tienen que calcular lo que es el valor del capacitor. Si no estoy mal, es 20 kilohertz en el 1. Ah, listo, profe. Sí. Y otra Pero preguntita entonces, en el caso, respecto a este ejercicio. Si la inductancia estuviera en último lugar, o sea, donde está el capacitor, el factor de calidad sería resistencia sobre la reactancia de L1, ¿cierto? no, digamos, para el factor de calidad sería lo mismo. Nosotros medimos es la salida dividido la entrada. Sino que si yo le altero los componentes, sí se va a comportar de una diferente. Pero como estamos hablando de filtros, entonces al modificar la estructura hay unos cambios, pero esos cambios son de la frecuencia. Pero si nosotros vamos al factor de calidad, el factor de calidad no nos afecta. O sea, la fórmula en el teórico seguiría siendo factor de calidad resistencia sobre reactancia del capacitor. No cambiaría a la del Para ese inductor. paralelo no. No, para ese Ah, para paralelo no. paralelo, ¿no? Ah, listo. No. Gracias. Si hay un cambio, si el circuito es serie, sí hay un cambio en las ecuaciones. Pero en ese momento estamos revisando solo el paralelo. Ahorita, después de este, vamos a analizar un serie. Ah, sí, 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 señor, porque en el serie pues es diferente la fórmula. Gracias. Ujú. Listo, entonces recuerden también pasarlo esto a periódico. Y, bueno, me faltó aquí pasarlo a interactivo para poderlo simular. Listo. Entonces vamos a hacer ahorita la división. Tenemos corriente de salida, que sería 508.25 exponente a la menos 3 dividido 707.11 exponente a la menos 3. Y eso me da 0.718. Y aquí nos había dado 0.716. Este factor de calidad sí tiene que darles un valor muy parecido entre el teórico y el de la simulación. Lo que es la frecuencia de resonancia y el ancho de banda, no necesariamente. Digamos, eso no es necesario que les den igual. Pero el factor de calidad sí. Ese sí tiene que estar en un valor muy cercano. Y bueno, ya en este circuito, si necesito medir o calcular el ancho de banda, le ponemos un medidor de voltaje. Listo. Entonces, para el ancho de banda, y nos faltó eso. Recuerden que ubicamos en el punto más alto creo que me vamos por ahí. En el punto más alto se ubica el medidor. Tomamos el segundo término que está después de la frecuencia, que en este caso, bueno, tomé el circuito 2. Es de 387.09. Entonces, este valor lo vamos a multiplicar por 0.07, que sí es una constante. Entonces, 387.17 por 0.707. Entonces, con esto voy a calcular lo que son las frecuencias de corte. Entonces, en eso está aproximadamente en 273.73. Entre más aproximado esté, digamos, el error va a ser más pequeño.
sino que esto siempre es complejo poderlo llevar al mismo valor, o sea, al valor exacto que nosotros hemos calculado. Debido a que el más mínimo cambio, el de una vez se nos sube o se baja el del valor. Entre más exactos ustedes dejen estos puntos del valor que tienen que darles, les va a dar más exacto. Entonces, en este caso, pues el ancho de banda es la diferencia que hay entre estas dos frecuencias. La puedo ubicar aquí donde está delta de X. En este caso, el delta de X es de 417.41. Ese sería el ancho de banda. Tutor, pero allí ese valor que usted estaba hallando ahí, perdón, que estaba intentando calcular más preciso, contra qué o sea, a qué valor lo tenemos que aproximar, según lo que usted estaba mirando ahí, porque estaba mirando y no me fijé. O sea, de los valores que están allá abajo, ¿a cuál tenemos que aproximarlo? Mire, hicimos el cálculo, Y de 273, sí. dio 72. 273.72919. A este valor tengo que aproximarlo. Entonces, miremos C1. C1 quedó en 300. Ah, bueno, lo aproximé mal. Es 273. ¿Fue 200? Sí. Sí, Tengo que- 273.72. Sí, 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 sí. Sí, lo estaba aproximando mal porque lo estaba aproximando era a 300 y es 200. Entonces, a ese valor, 273.54. Lo más cercano que se pueda. En algunos va a ser más difícil porque el más mínimo cambio, él se dispara. Digamos, él me va a saltar de un valor a otro. Pero traten de que sea lo más parecido. El valor que le da de la frecuencia de corte a esta medición, a estos numeritos. Tanto de la frecuencia 2 como de la frecuencia 1. De acuerdo. Entonces Esto en ahí el el valor de simulador. AX, de delta de X cambia, ahí cambió. Sí, entonces el ancho de banda sería 1.54 kHz o 1540.4 Hz. Y ahorita vamos, ¿qué nos faltó? Fue teórico. Vamos a calcular ese ancho de banda teórico. Entonces, ese ancho de banda es igual Profe, mi pregunta. a la frecuencia, Profe, una pregunta, de profe. resonancia dividido, ¿sí? Sí, Cuando, adelante. cuando hizo la simulación, en el cursor, en la simulación se utiliza midiendo el voltaje de salida ahí en el capacitor, no se utiliza también, se tiene que utilizar con voltaje, no con amperio. Bueno, una buena pregunta. No, en este caso, como yo voy a encontrar es la frecuencia de resonancia, es el de voltaje. El amperios no, porque les va a dar una gráfica diferente. Tienen que utilizar el medidor de Para, voltaje. para cualquier circuito, o sea, serie paralelo utilizamos el de voltaje. Sí, ese sí, para serio paralelo. ¿Cuál es la Vale. diferencia cuando vamos a calcular? Es el factor de calidad. Para el factor de calidad, si cuando es paralelo, medimos corriente. Cuando es serie, voltaje. Pero para la frecuencia de resonancia o el ancho de banda, siempre vamos a utilizar el de voltaje. Listo, profe, gracias. Listo. Entonces, ancho de banda, vamos a calcularlo. Entonces, ancho de banda es igual a la frecuencia de resonancia dividido el factor de calidad. Aquí va a ser igual eso. Entonces, vamos a hacerlo rapidito aquí en la calculadora. Profe, Frecuencia de resonancia, ¿sí? qué pena, Adelante. voy a iniciar mis labores, ya voy a trabajar, entonces me voy a desconectar. Bueno, entonces antes de que de pronto usted se desconecte y alguien más,
diligencien la asistencia, a esa asistencia les estaré enviando la grabación. Entonces, a los que diligencien la asistencia, a ese correo que ustedes diligencian ahí, les voy a enviar la grabación. De igual manera, como el laboratorio lo vamos a tener el lunes, pues ahí serán las indicaciones y yo creo que estaríamos programando otro encuentro para el martes o el miércoles, para en caso de que todavía tengan dudas con relación al desarrollo de la fase 4. Bueno, listo, profe, ya la diligencia, profe, que tenga buenas noches. Listo. Bueno, hasta luego. Bueno, entonces tenemos la frecuencia de resonancia dividido el factor de calidad, que es de 0.716. Y eso me da un ancho de banda de 1512. El simulador. En el simulador tengo 1540. Digamos, son aproximados. Pero como les decía desde un comienzo, si este valor les da muy distante, no hay ningún inconveniente. Lo que es la frecuencia de resonancia y el ancho de banda, no interesa que el margen de error sea mayor. Digamos, si aquí me fuera dado, pongámosle 1900 Hz, no hay inconveniente. Digamos, no hay ningún problema que en la frecuencia de resonancia o el ancho de banda les dé un porcentaje de error alto. Lo importante es el factor de calidad sí sean muy similares, tanto el simulado como el teórico. Entre 12.44. Entonces, eso sería el ancho de banda. Entonces, estos serían como los valores para calcular en el circuito paralelo. Vamos a ver un circuito serie. Entonces, aquí tenemos... Y básicamente ¿Sí? eso sería todo lo que se debería hacer en ese circuito. Hallar esos tres valores que nos está pidiendo y listo. Sí, digamos, creo que en todos los ejercicios les piden lo mismo. Frecuencia de resonancia, el factor de calidad y el ancho de banda. No es más lo que tienen que... Digamos, teóricamente no hay que hacer nada más. Es esta parte. En el simulador, lo mismo. Entonces, tomar la medida de la frecuencia de resonancia, hacer el cálculo del factor de calidad y también medir el ancho de banda. Y en la tablita, pues hacer la tabla con las comparaciones, con el porcentaje de error. No es más lo que vamos a hacer en esta actividad, en la fase 4. De acuerdo. Entonces, para los que tienen el circuito en paralelo, pues básicamente es hacer esas operaciones. Si en alguno de los ejercicios les dan, por ejemplo, es la frecuencia de resonancia y le piden encontrar los otros valores, es utilizar estas ecuaciones. Y tener en cuenta que el ancho de banda, aquí lo tenemos, es igual a la frecuencia de resonancia sobre el factor de calidad, pero también el ancho de banda es igual a la diferencia entre las dos frecuencias. Entonces, si me están dando las frecuencias de corte, yo puedo calcular el ancho de banda. ¿Sí? ¿Alguien iba a hablar? Sí, tutor. Resulta que en el caso mío tengo el circuito 3 que, o sea, es paralelo, pero resulta que no dan la frecuencia. Al aplicar la fórmula de esa frecuencia, con esa es la que debo de trabajar. Sí, Allá. digamos, si a usted no le están dando la frecuencia de resonancia, pero sí le están dando el valor de la bobina y el capacitor. Entonces lo que tiene que hacer Sí. es calcular la frecuencia de resonancia con esta fórmula. Frecuencia de resonancia igual a 1 sobre 2pi LC. De acuerdo, doctor, muchas gracias. Ya, yo creo que eso es todo. Bueno, entonces vamos a ver un circuito serie. Ese es un circuito serie. La
Frecuencia de resonancia. Entonces, si tengo que encontrar la frecuencia de resonancia, la fórmula es exactamente la misma. Voy a colocarle Fs para decir que sea frecuencia en serie, para diferenciarle de la otra. Pero la fórmula es exactamente la misma. Va a ser 1 sobre 2pi raíz de LC. La fórmula es exactamente la misma. Entonces vamos a reemplazar L, que es de 2 milihenrios, recuerden estos exponentes, 10 a la menos 3, por el valor del capacitor. Capacitor 80 picofaradios. Ese picofaradios, ¿qué exponente tendrá? ¿Alguien se acuerda? El picofaradios, ¿qué exponente tiene? A la menos 12. A la menos 12. Algo que ustedes tienen que aprenderse. Mili es a la menos 3. Micro a la menos 6. Nano a la menos 9. Pico a la menos 12. Esas son como las unidades que ustedes tienen que aprender. Que eso aplica para, digamos, para cualquiera. Yo puedo hablar de microhenrios, microamperios, microvoltios, microfaradios, y siempre ese término micro me va a indicar que el exponente es menos 6. Lo mismo que mili, menos 3, nano, menos 9, pico, menos 12. Y vamos a ver cuánto nos da entonces esta frecuencia de resonancia. Y en estos circuitos no se trabaja con otros voltajes así como femtovoltios así, o atovoltios, o sea, porcentajes ya altos. No, no, por lo general no. Ah, ya, Generalmente nosotros siempre, cuando hablamos de voltaje, hablamos de milivoltios, podemos hablar también de kilovoltios. Si trabajamos con centrales eléctricas, sí podríamos hablar hasta de megas. Pero en este tipo de circuitos, generalmente de milivoltios y voltios. Lo mismo de las corrientes. Las corrientes son muy pequeñas. Hablamos de mili y microamperios. Unidades ya más grandes, si no vamos a, o no se trabajan en ese tipo de circuitos. Listo. Entonces, listo. Entonces teníamos 2 milihenrios por 80 picofaradios. Listo. ¿Ahí estaría bien? ¿O alguien se dio cuenta el error que hay ahí? ¿Ninguno se dio cuenta? Coloqué detrás, está colocando 2 veces el, Que no colocó el pi. no coloqué el pi. ¿Sí? No coloqué el pi. Entonces, con un valor que uno se equivoque, de una vez me va a dar un valor totalmente diferente. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando ingresamos esos valores a la calculadora. Que muchas veces esos errores son de eso, que me faltó un numerito, que el exponente, que no le coloqué el exponente a la menos 3. En este caso me había saltado el pi. Listo, entonces esto nos da una frecuencia de
Bueno, este sí nos dio grande, 397. Este valor, pues yo lo puedo pasar a kilohertz. Entonces, al pasarlo a kilohertz, me quedaría 397.887 kilohertz. Listo. Yo puedo trabajarla con cualquiera de las dos unidades. Lo puedo trabajar en hertz o lo puedo trabajar en kilohertz. Esta sería la frecuencia de resonancia que me dio para este circuito. Vamos a hacer la medición. Entonces, acá en el simulador de esa frecuencia de resonancia. Entonces, para la frecuencia de resonancia también saco el que me permite medir voltaje, igual que en el del paralelo. Lo modifico, hace switch. No tengo que modificar todavía la frecuencia de la fuente. Listo. Ahí tenemos tenemos aquí la gráfica. Listo. Buscamos en el punto más alto. Listo. Yo creo que es ahí. Y nos da una frecuencia de corte de 397.81 kilohertz, que es un valor muy similar al que nos dio teóricamente. Pero de igual manera que en el paralelo, si en el circuito serie no les da el valor cercano, no hay problema. Con la frecuencia de resonancia no hay ningún problema que les dé diferente o un porcentaje de error más grande. Digamos, ahí no tendríamos ningún inconveniente. Listo. Entonces ya tenemos la frecuencia de resonancia. Vamos a calcular entonces el factor de calidad. El factor de calidad que es igual a, vamos a decir que sea QS. En paralelo teníamos que era resistencia sobre XC. Cuando trabajamos en serie, el valor va a ser de XL sobre la resistencia. Entonces, en el factor de calidad sí hay una diferencia en la fórmula. La frecuencia de resonancia es la misma, pero el factor de calidad cambia. Entonces, cuando es en serie, es igual a la reactancia inductiva sobre la resistencia. Entonces, vamos a calcular entonces la reactancia inductiva. Por acá tenemos el que es de 2 milihenrios. Entonces recordemos que la reactancia inductiva va a ser igual a 2pi por frecuencia. ¿Qué frecuencia vamos a utilizar? ¿La de 1 kilohertz? ¿O la frecuencia de resonancia? La de resonancia normalmente, ¿cierto? La frecuencia de resonancia. Siempre que nosotros vamos a calcular ese factor de calidad, tenemos que trabajar con la frecuencia de resonancia. En este caso serían 397.807.
Como está en kilohertz, tengo que colocarle el exponente a la 3 por el valor de la inductancia, que es de 2 milihenrios. 2 exponente a la menos 3. Y eso me dio 4.999.99. Yo puedo trabajar con este valor o podría aproximarlo, ¿cierto? Casi que lo puedo aproximar a unos 5.000. Sí, entonces hay veces que uno puede aproximar los números. Que pues, lo ideal es trabajar con todos los datos, pero pues en este caso voy a hacer esa aproximación. Entonces vamos a aproximadamente 5.000. Pido el valor de la resistencia, que es de 100. ¿Cuánto daría entonces el factor de calidad? 50. 50. Listo. Entonces vamos a ver en el simulador. Aquí lo tengo. No, yo lo... Bueno, cuando lo teníamos en paralelo, acuerden que nosotros para el factor de calidad medíamos la corriente, ¿cierto? En el serie, nosotros lo que hacemos es medir el voltaje. Voltaje de la fuente, que lo tenemos. Es periódico. Y en la salida, donde tenemos este capacitor. Entonces, cuando es un circuito serie, tengo que medir es el voltaje. Y vamos a modificar el valor de esta fuente. Vamos a... Este tiene una frecuencia de 1K. Ese valor tiene que ser igual a la frecuencia de resonancia, que es de 397.88 kilohertz. Entonces, sí tenemos que hacerlo. Siempre que vamos a hacer un cálculo con el factor de calidad, tenemos que trabajar con la frecuencia de resonancia, ya sea teórico o en el simulador. Y como aquí lo paso a interactivo. Entonces vamos a hacer esta división. Me dice que es 33.546 dividido 707.11. Ten en cuenta que este es milivoltio. Entonces, como es milivoltio, el exponente es a la menos 3. Y, bueno, este me dio 47.44. Casi 3 valores. Sí, bueno, en este caso sí me está dando como un poco más distante. Porque debió haberme dado un valor más cercano. Pero entonces, este factor de calidad, el margen de error, sí tiene que ser más pequeño. Entonces, si a ustedes les da un margen de error grande en la frecuencia de resonancia o el ancho de banda, no se preocupen, eso es normal. Y este factor de calidad sí que les dé lo más cercano posible. En este caso, pues me dio fue 47.44. Entonces, pues lo ideal es que me fuera a dar un valor cercano a estos 50. Puede ser también por la aproximación que le estoy dando a la frecuencia de resonancia. Yo sé que también eso me está afectando los cálculos que estoy haciendo. Y también la aproximación que le estoy haciendo a la reactancia inductiva. Eso me aumenta el margen de error. Y bueno, yo creo que eso sería también lo que hay que hacer. Digamos, ya calculamos eso.
Profe, y para el ancho de banda, digamos en el simulador es donde yo más me enredo y sería pues, Ah, bueno que me bueno, explicara eso. listo. Listo, entonces hagamos el ancho de banda. Entonces, para el ancho de banda, lo vamos a dejar solo con el medidor de voltaje. Lo pasamos acá donde dice AC switch y lo vamos a simular. Listo, entonces vamos a sacar este de fase. Listo, entonces esta es la gráfica que les genera el circuito. Entonces vamos a llevar este medidor hasta el pico más alto, hasta el valor más alto que alcanza la gráfica. Ese valor más alto es la frecuencia de resonancia. En este caso, pues aquí nos está dando 397.73 kilohertz. Esa sería la frecuencia de resonancia. Seguido de ese valor, me aparece la amplitud. En este caso tiene una amplitud de 49.306. Esa es la amplitud que me está mostrando. Entonces, para calcular el ancho de banda, primero tengo que calcular las frecuencias de corte. Entonces, para calcular esas frecuencias de corte, voy a tomar este valor, este de 49.306. Y lo voy a multiplicar por 0.707. Y eso me da un valor de 34.859. Estos medidores voy a desplazarlos a la izquierda y hacia la derecha, de manera de que el valor de la amplitud que me estén mostrando aquí, tanto del cursor 1 como del cursor 2, sea lo más parecido o más cercano a este 34.85. Vamos a mover el primero. Profe, en este caso, ¿cómo recomienda trabajar la gráfica? Es que con el tutor Alejandro, pues él nos dice que pasemos la gráfica lineal y pues hagamos una en la imagen para poder ubicar bien los marcadores. Ah, sí, que está en logarítmica. Tienes razón, sí. Sí, 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 sí. Es que el otro sí lo tenía en lineal y este no sé por qué lo tenía en logarítmica. Sí, o digamos, ustedes siempre tienen que verificar eso. De pronto que esté en lineal. Ah, bueno, señor, listo. Aunque pues la diferencia no es mucha, ¿no? 49.0 y acá me está dando 49.420. La diferencia no es mucha, pero hagámoslo con esos valores. Que es de 34.93. Ahorita lo más difícil es poder llegar a esos 39, 34.9. 34. Bueno, pues ahí lo llevan hasta lo más cercano que se pueda a esos 34. Si lo pueden, por ejemplo, en este caso, dejar en 39.9, digamos, es lo ideal. Sin embargo, eso siempre es complicado llegar a ese valor exacto. Entre más puedan ampliar la gráfica, se les va a facilitar también más poder tomar esa medida. En este caso, pues suponiendo que ya aquí identifiqué las dos frecuencias de corte, el ancho de banda sería de 59.041 kilohertz. Entonces, ese sería
el ancho de banda de este circuito. No sé si tienen alguna otra pregunta. Profe, una última pregunta. Es que si yo en un circuito encuentro dos inductancias, ¿cuál sería la fórmula para sumarlas? O si Listo. se puede hacer o no. Es que no sé, Sí. tengo esa duda. Digamos, las inductancias, cuando están en serie, se suman. Entonces, si yo me voy a encontrar, digamos, si yo aquí tengo otra inductancia, si yo tengo estas dos inductancias, yo las puedo sumar. Y al sumarlas, me dan una inductancia de un solo valor. Por ejemplo, supongamos que esta sea de 5 milihenrios. Si yo tuviera estas dos, yo las puedo sumar y esto me daría una sola inductancia de 7 milihenrios. Digamos, ellas aquí se suman, ¿Se suman como si estuviera sumando resistencias? como si estuviera sumando resistencias. Si están en paralelo, vamos a hacer esta por acá. Suponiendo que se les encuentran en paralelo, se aplica la misma fórmula como si tuviera dos resistencias en paralelo. Se multiplican y se suman. Y se divide por la suma. Entonces, si están en paralelo, sería L1 por L2 sobre L1 más L2. Se aplican las mismas fórmulas que en las resistencias. Ahí no se aplicaría la inversa de las inductancias. Sí, pues digamos, le da lo mismo, sino que es como más extensa Ah, que la otra. listo. Y para la capacitancia, sí es al contrario, ¿no? Cuando es Es al una, o sea, contrario. dos capacitancias en serie se suman como si fueran paralelo. Sí. Ahorita vamos a ver esas. Sí, es que ayer me explicaron eso y pues quedé como, como dudando. Sí, digamos, esas son las dos fórmulas para calcular. Sino que yo siempre prefiero utilizar el de solo dos, además de que es como más corto. L1 por L2 sobre L1 más L2. Como más rápido. Sí, señor, sí, eso es más sencillo. En paralelo, para los capacitores. Entonces, bueno, comencemos con serie mejor. Vamos con los capacitores. Supongamos que tenemos dos capacitores en serie. Pongámosle 10 microfarads. Digamos que tenemos un capacitor de 1 microfaradio y otro capacitor de 10 microfaradios. Están en serie. Los capacitores se comportan de manera inversa a las resistencias, pero puedo utilizar también las mismas ecuaciones. Entonces, si yo tengo dos capacitores en serie, la fórmula sería C1 por C2 dividido C1 más C2. Esta fórmula aplica cuando están en serie. Digamos, dos capacitores en serie. Aplico esta fórmula. Si están en paralelo, C1 más C2. Entonces, esta fórmula es cuando están en
paralelo. Creo que uno de los circuitos tiene dos capacitores en paralelo. No me acuerdo si creo que es como el 4 o el 5. Tiene dos capacitores que están en paralelo. Entonces, cuando están en paralelo, simplemente lo que hacen es sumar las dos capacitantes. Entonces, en ese caso, yo simplemente la sumaría y pues eso me daría un capacitor de 11 microfaradios. Entonces, cuando están en paralelo, se suman. Ah, listo, profe. ¿Listo? ¿Alguien más tiene alguna otra pregunta? ¿Ya todos diligenciaron la asistencia? Faltó yo, es que ingresé un poquito tarde por cuestiones de trabajo. Listo, ya le comparto la... Gracias. Muchas gracias.